Muy buenas tardes a todas y todos. Bienvenidos a este espacio de formación. Hoy iniciamos el curso virtual solidario de el litigio estratégico para la tutela de derechos con perspectiva de género. Como ustedes saben, este espacio se realiza por la ONG Realidades y la Plataforma de Investigación y Formación Especializada, con el apoyo de la Cooperación Suiza en Bolivia, Solidar Suiza y Europa Sensamur y el Ayuntamiento de San Cugat. Eh, Desde el proyecto Tejiendo Redes de Cultura de Paz y Democracia desde las manos de las mujeres, en el que estamos realizando varios eventos, hemos realizado conversatorios, estamos apoyando la atención de casos emblemáticos a través del Centro Intercultural Transdisciplinario Restaurativo Yachayhuasi y gracias al apoyo de brillantes constitucionalistas que nos acompañan con su importante trabajo, ¿no? Desde la ONG Realidades venimos realizando esta acción. Gracias al apoyo de, ella decía, profesionales, constitucionalistas, que desde su experiencia contribuyen a la atención de casos en el centro Yachayhuasi, ¿no? Sabemos que el litigio estratégico en derechos humanos es una herramienta que se utiliza para que se pueda defender a las víctimas y también es utilizada por organizaciones de sociedad civil y defensores de derechos en este sentido, ¿no? Para la protección de derechos humanos a través del de la acción en sistemas judiciales y mecanismos internacionales de protección, ¿no? En este sentido nos involucramos en procedimientos judiciales, que son los litigios, y desarrollamos acciones aunando esfuerzos, combinando la experiencia jurídica de un equipo de constitucionalistas expertas en la materia, a quienes hoy quiero agradecer públicamente por su importante trabajo, por su expertise, su profesionalidad y compromiso. Y hablo de María Elena Tar, Patricia Cerrudo y Gabriela Sauma, ¿no? Ellas contribuyen al trabajo de incidencia que realiza la ONG Realidades en coordinación con redes como el Observatorio de Derechos, y de esta manera buscamos incidir en la transformación de realidades de injusticia a través de sentencias con enfoque de género, enfoque diferencial, interseccional e intercultural que puedan brindarse, ¿no? Con la defensa de las víctimas de violencia en razón de género, como decía, ¿no? Buscando la reparación integral del daño, ¿no? En este sentido, hoy quiero agradecer nuevamente y realmente me siento muy feliz de contar en este espacio con la participación de la doctora Patricia Cerrudo. Como les decía, ella va a abordar el tema de bases de litigio estratégico para la tutela de derechos con perspectiva de género, ¿no? Muchísimas gracias, estimada Patricia, por acudir a este espacio y por el trabajo que realizas todos los días, ¿no? Sabemos que nosotros podemos aprender muchísimo de ti y estamos muy felices de poder iniciar este curso con tu importante participación. Muchas gracias, Taí. Muchas gracias a todos los participantes. Veo que son muchos expectantes y muchas personas que están comprometidas en la defensa de los derechos humanos y nada más grato para todas nosotras, para todas las organizaciones que buscamos pues la materialización de los derechos humanos en estados de derecho, ¿no? Entonces, yo muy agradecida nuevamente por la invitación, querida Taí, y agradecida también por participar en una temática pues que no solo nos apasiona, ¿no? Sino que es una temática en la que tenemos que trabajar bastante, mucho. Podemos tener instrumentos, podemos tener ciertos mecanismos, pero realmente los altos índices de violencia, de feminicidios, pues es alarmante en Bolivia, no es algo que lo tomamos que tomar ya como cotidiano, tenemos que revertir esta situación y sin duda alguna el litigio estratégico pues nos va a servir de una herramienta esencial para lograr este objetivo, revertir la situación de discriminación, de violencia en razón de género
hacia mujeres, hacia los diferentes colectivos. Eso es el objetivo de estas, de las innumerables charlas que se van emitiendo en esta plataforma, ahora un poco más concreta en razón al litigio. Querida Taí, yo quisiera preguntarte ¿cuánto tiempo tengo para la exposición? Para que vaya midiendo mis tiempos. Sí, estimada Patricia, habíamos calculado que puedas tener entre 1 hora o un poquito más si es que así lo requiere tu exposición y luego abrir el espacio a preguntas. Perfecto, perfecto. Entonces lo podemos hacer bajo esa dinámica. Entonces cualquier pregunta, pues las pueden ir guardando para la fase de la exposición del conversatorio, ya un poco para aclarar, compartir, ¿no? Voy a ser respetuosa de esta dinámica. A mí un poco me gusta interactuar, pero yo soy respetuosa de esto. Entonces nos vamos a tomar unos 45 minutos a 1 hora, dependiendo de nuestro avance, y de ahí pues entraríamos a nuestra segunda parte ya de exposición, de aclaraciones, de comentarios, de compartir experiencias, porque como habíamos dicho al inicio, pues es un compartir conjunto de lucha, ¿no? De lucha para la defensa de los derechos humanos. Entonces, sin más preámbulos, pues entramos a materia. Les voy a compartir, he hecho una pequeña presentación, un poco para guiarme en la exposición, vinculada a, como había señalado, pues me toca, vamos a ver las bases del litigio estratégico para la tutela de derechos con perspectiva de género. Sin duda alguna, simplemente yo me voy a centralizar el día de hoy a darles un panorama, ¿no? Muy pequeñito, muy sucinto, un pincelazo si se quiere, respecto a estas bases del litigio estratégico para la tutela de derechos. Ya ustedes mañana o las siguientes sesiones pues van a especificar pues en lo que es las bases del litigio estratégico para la tutela de derechos con perspectiva de género. Como es una clase introductoria, pues vamos a hablar de estas bases de manera genérica, ¿no? Así está proyectada esta sesión. Entonces, sin más preámbulos, lo primero que tendríamos que preguntar para situacionar nuestra charla, pues es precisamente qué es el litigio estratégico, ¿no? Es fundamental, hay diferentes definiciones y aproximaciones del litigio estratégico, pero sin duda alguna a mí me gustaría ir caracterizando algunos elementos esenciales que se los recoge evidentemente de abundante doctrina y fundamentalmente de experiencias, ¿no? De organizaciones que se dedican precisamente a este litigio estratégico. Nada más rico que compartir esas experiencias y esas aproximaciones desde estas organizaciones. Entonces, en un ánimo de aproximación, pues diríamos que el litigio estratégico consiste precisamente en la selección de casos de alto impacto, ¿no? Es tratar de un caso, ¿no? Que puede estar situacionado, multiplicado en diferentes escenarios, pues tener no solo una incidencia individual desde una lógica de defensa de derechos hacia la persona o hacia quien vamos a patrocinar, sino fundamentalmente tener una situación de caso de alto impacto con el cual o los cuales, dependiendo de los casos que se pueda realizar, para acudir a qué, para acudir a tribunales de justicia. Por eso hablamos de un litigio estratégico, a fin de conseguir, sin duda alguna, una sentencia que, más allá de reparar lo que decíamos hace rato, a las víctimas directas, a esa persona que inicialmente es nuestro escenario de defensa y protección de derechos, más allá de la reparación a víctimas directas del caso en cuestión, nos permita conseguir, y ahí viene la magnitud de lo que implica un litigio estratégico, ¿no? Implica revertir precisamente reformas legales, ¿no? Reformas que implique un cambio en los moldes normativos que existen en determinado país, ¿no?
Y no solo reformas, ¿no? Esta incidencia va a tener ese impacto en reformas legales, pero además en la adopción de políticas públicas, en la adopción de reformas, de reestructuraciones esenciales, sustanciales, sobre la situación problemática que se está abordando, ¿no? Y además de la adopción, sin duda alguna, cambios estructurales en la sociedad, cambios de conducta en las autoridades, en el tratamiento, en la forma como se están conduciendo, cambios en la misma sociedad. Estos factores, en el caso de la perspectiva de género o en los casos de violencia en razón de género, son esenciales. Los cambios, las reformas y la adopción, que son esenciales en el litigio estratégico, no solo deben operar, ¿no?, en las autoridades, esencialmente en una sociedad, en revertir ese cambio o esa situación de vivir en estructuras patriarcales. En la medida en que nosotros no socavemos esos cimientos, esas raíces, pues sin duda alguna nuestra lucha, nuestra defensa en materia de perspectiva de género va a seguir siendo, no podríamos decirle incipiente, sino quizás parcial. No vamos a lograr cambios medulares si no desestructuramos todos esos cimientos sobre los cuales se edifica una cultura de violencia de género. Vivimos en una cultura de violencia de género, lamentablemente, y eso es lo que necesitamos cambiar a través de diferentes herramientas, de diferentes estrategias. Hoy en día lo que estamos hablando será pues el litigio estratégico. Entonces habíamos visto que el litigio estratégico busca, ¿no?, lograr la reversión de estas situaciones problemáticas, acudir a escenarios judiciales, a estrados judiciales, no tanto a nivel interno como a nivel internacional. Es todo un trayecto, ¿no?, que va a tener estos fines, ¿no? Reformas legales, adopción de reformas o adopción de políticas públicas reales, no simplemente nominales o nominativas, si se quiere, y cambios esenciales, con el objetivo, sin duda alguna, que los beneficiarios finales del litigio sean todas aquellas personas, ¿no?, que se encuentran en una situación similar. Si bien partimos de un caso concreto, de un caso como señalaba hace un rato, Caí, el caso de Rosa Quiroga, ¿no? Rosa Quiroga implica un ejemplo de la realidad que vive todas las mujeres que son víctimas de una violencia, no solo de una violencia institucional, ¿no?, donde está atrapada en el mismo sistema. Entonces, Rosa Quiroga no es la única, hay miles de Rosas Quirogas, hay miles de mujeres que viven, o miles de personas que viven una situación, pero que sin duda alguna su caso va a poder, a través del litigio estratégico, sin duda alguna, quizá cambiar y lograr cada uno de estos objetivos finales. Entonces el litigio estratégico, y sin duda alguna, está vinculado con el litigio de impacto social, ¿no?, de un impacto esencial que no solo busca, que más bien, diríamos, busca trascender la situación particular para lograr irradiar un cambio esencial, estructural a todas las situaciones similares, ¿no? Una de las preguntas que siempre se hace ya en cuanto a cierta metodología es ¿cuándo se debe pensar en abordar un litigio estratégico? No todo es un litigio estratégico, o sea, esto ya es muy importante tomarlo en cuenta, lo vamos a ver después, ciertas estrategias esenciales que se debe hacer para ver qué casos nos van a permitir revertir situaciones, ¿no? Y precisamente es importante tomar en cuenta que cuando podemos pensar en formular un litigio estratégico o en armar y configurar un litigio estratégico, dependiendo de los casos que tenemos, pues sin duda alguna, de acuerdo a todos los estudios y las experiencias que se dan en esta lucha, tenemos varios supuestos. El esencial, en el que todos se van confluyendo, pues es hablar, el litigio se efectúa cuando hay violaciones sistémicas, violaciones masivas a derechos humanos, ¿no?
cuando ya es el Estado el que se convierte no solo en un cómplice, sino que se convierte en un agente, ¿no? Y un agente de violaciones sistémicas de derechos humanos. Ustedes saben muy bien cómo en el caso Campo Algodonero versus México, por esa situación gravísima de Estado que ocurría de feminicidios en el estado de Juárez, pues sin duda alguna era una situación de violencia sistémica donde el Estado no era un cómplice, sino era un agente, ¿no?, de violaciones masivas, y que sin duda este caso es pues un caso emblemático, es un caso que gracias a ese litigio estratégico que se ha llevado por las organizaciones en ese país, pues se ha generado pues cambios estructurales, reformas esenciales, reformas, una de ellas sin duda alguna es hablar, primero, la incorporación del tipo penal del feminicidio, segundo, reformas estructurales en la normativa, veíamos hace rato, ¿no es cierto?, reformas legales, segundo, hablábamos de políticas públicas, transformación de políticas públicas. En el caso Campo Algodonero, sin duda alguna, se incorpora, por ejemplo, la metodología de la perspectiva de género, la exigencia por parte, la incidencia que hace la Corte Interamericana de obligación de todas las autoridades administrativas, judiciales, a juzgar, a investigar, a juzgar, a sancionar con perspectiva de género. Entonces, realmente ahí es medular los efectos y los resultados de este litigio estratégico, ¿no? Y obviamente en la adopción y el cambio de cultura, pues sin duda alguna la sociedad, de alguna manera, aunque esto es lo más difícil, ¿no? El cambio en la mentalidad de las autoridades hasta el día de hoy, con el caso Campo Algodonero, no se ha logrado revertir la situación, pero sí es el primer eslabón, el primer cambio que nos permite, por ejemplo, ahora hablar de juzgamiento con perspectiva de género, que nos permite hablar de la visibilización y de la configuración de un tipo penal específico, ¿no es cierto? Hablar de escenarios de discriminación estructural, hablar de la discriminación directa, de la discriminación indirecta, ¿no? Algo que no se hablaba, algo que se invisibilizaba. Entonces, esto es fundamental. Entonces, planteamos el litigio estratégico, pues cuando se efectúa, mejor dicho, se efectúa cuando hay violaciones sistémicas a los derechos humanos. Y no solo, ustedes saben que en materia de derechos humanos, pues tenemos un abanico, ¿no? Un abanico, un sinfín, ni siquiera diríamos un abanico, un océano de violaciones sistémicas de derechos fundamentales. En los casos, por ejemplo, de incumplimiento a la consulta previa, todos los estados que se dicen llamar plurales, que se dicen llamar, que han reconocido el pluralismo jurídico, pues le hagamos el diagnóstico y miremos cuánto de consulta previa se hace para pueblos indígenas, ¿no? Tenemos normas, pero tenemos políticas públicas adecuadas, se cumple la norma. Hay un cambio en las autoridades hasta el día de hoy, si le hacemos el diagnóstico, hasta el día de hoy, un cambio en las autoridades, no solo judiciales, sino administrativas, de realizar realmente, por parte inclusive desde el propio Estado, de materializar el derecho a la consulta previa. Estamos a más de 10 años de la Constitución boliviana, una de las constituciones más fuertes en pluralismo jurídico, y hagamos la radiografía. ¿Cuánto se da? ¿Seguimos denunciando el incumplimiento de la consulta previa? Sin duda alguna que sí, ¿es cierto? Otro punto, cuando se debe pensar en un litigio estratégico, es cuando exista incompatibilidad entre el derecho interno y el derecho internacional de los derechos humanos. Esto es fundamental. Esas fisuras que existen, no solo en la parte sustantiva, sino también en la parte adjetiva, en la parte procedimental, esa incompatibilidad, no solo normativa, ¿no?, sino esa incompatibilidad real, porque todos sabemos que ya la misma Corte ha establecido que no es suficiente cuando el Estado cumplir con las obligaciones de respeto y garantía con solo a realizar reformas legales. Hay que vivir esas reformas legales, o esas reformas constitucionales. Tiene que haber esa cultura y esa incompatibilidad entre el derecho interno y el derecho internacional, no solo, desde mi punto de vista, no solo debe verse en una incompatibilidad normativa. Trátese de un vacío
legislativo, o trátese de una incompatibilidad, por ejemplo, de que nazca una norma que, por ejemplo, decida reprimir las manifestaciones, ¿no? Entonces eso obviamente habría una clara incompatibilidad del derecho interno con el derecho internacional de los derechos humanos. O que tengamos una normativa donde precisamente se estén generando normativas vinculadas a casos de odio, ¿no es cierto? La discriminación por odio, o que sean tolerantes, etc. Entonces, es esencial, ¿no? Entonces, podemos pensar en un litigio estratégico cuando encontremos estas compatibilidades, tanto del derecho interno como el derecho internacional, pero sin duda alguna creo que también además debe ir a la práctica, la forma como se está aplicando. Pues esa norma, puede existir una norma que presuntamente sea, o mejor dicho, visiblemente sea una norma compatible con el derecho interno, pero su práctica es absolutamente incompatible. No hay una lógica coherente con el sistema de protección. Entonces, ahí también pues podremos pensar en un litigio estratégico. El litigio, además, bueno, hay varios ejemplos que ha habido en diferentes casos de litigio estratégico, no solo en el caso boliviano, sino en muchos otros países, de cómo ejemplificar esas incompatibilidades en derecho interno con el derecho internacional. Los casos que se vivió en el Perú, por ejemplo, con los jueces sin rostro, ¿no? Evidentemente esa no, y era un Estado de Derecho, pero era un Estado de Derecho que tenía un conjunto normativo absolutamente incompatible. Hoy en día, por ejemplo, nosotros estamos hablando de cierta lectura de amnistía, ¿no? A derechos, cuando ya sabemos que la amnistía es incompatible con las normas internacionales, porque a título de amnistía pues se han perdonado muchos delitos, se han perdonado muchas lesiones masivas de derechos humanos. Entonces, ojo con estas lecturas y estos retornos, ¿no? Estas regresiones que puede ocurrir en la lucha de protección de los derechos humanos. En esta misma perspectiva de cuándo presentar un litigio estratégico, aquí quisiera recordar lo que dice la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos. Enumera 4 situaciones que podrían clarificarse o ser escenarios para el planteamiento de un litigio estratégico. Primero, lo que habíamos visto hace rato, el derecho no es observado, tanto en lo sustantivo como en lo procedimental. Y entonces aquí implicamos focos, escenarios masivos o sistémicos de violación de derechos humanos. 2, hay discordancia entre el derecho interno y los estándares internacionales, que lo acabamos de ver. No hay claridad en el derecho existente, ¿no? Hay ciertos vacíos, hay obscuridades, y que sin duda alguna una adecuada defensa, un adecuado mecanismo, un adecuado estudio de paraguas normativo, pues podría de alguna manera, obviamente ya con una incidencia colectiva y con una sentencia, de alguna manera se podría generar estos, o mejor dicho, ir reconstruyendo estos vacíos, ¿no? Y segundo, la ley se aplica reiteradamente de manera inexacta y arbitraria. Esto es fundamental. Esto lo vivimos a diario, ¿no? En materia de perspectiva de género, pues esto lo vivimos a diario. Jueces que no aplican que no juzgan con perspectiva de género. Ministerio Público que no investiga con perspectiva de género. Ministerio Público que espera que la víctima, ¿no? Se convierte en el motor de la investigación. Esto es sistémico. Hay una cultura, ha habido, y no puedo decir que se ha eliminado, pese a que sabemos muy bien de que el Ministerio Público está actuando con escenarios de capacitación para investigar con perspectiva de género. Sí, pero se ha eliminado. ¿Por qué siguen habiendo tantas situaciones de feminicidio? Preguntémonos. ¿Desde dónde viene? ¿No? Entonces,
cuando se aplica de manera inexacta la norma, pues sin duda alguna convertimos escenarios, si se quiere, focos de violación sistémica de derechos fundamentales. Entonces, si tenemos un Ministerio Público que no investiga, sobresee, concilia y no se adecua a los estándares internacionales, pues el abanico, los focos de mayor incremento, pues se van a seguir situacionando. Si tenemos abogados, ¿no?, que son proclives a generar estos escenarios de que no se investigue, de que se sobresea, pues nos volvemos no solo cómplices, nos volvemos actores para estos escenarios de violación, ¿no? O la ley se aplica reiteradamente de manera arbitraria, ¿no? Aquí hay un caso emblemático, el caso Radilla, y Radilla en México, pues fue un caso emblemático donde se había generado una cultura de tortura, ¿no? De tortura para obtener la declaración, ¿no?, de los inculpados, de los acusados en cualquier delito. Entonces, cualquier persona que era acusada, pues de alguna manera, bastaba que el Ministerio Público permita, en México digo, la práctica de la tortura para lograr que el actor, el imputado, confiese el delito. Entonces, esto se había convertido en normal. Y obviamente en este caso, sin duda alguna, se revirtieron la situación y con este caso se llegó a un cambio, a una reforma, a un cambio de cultura. Ahora no podré decir si esto ha cambiado, pero de alguna manera se ha establecido un stop, primero una visibilización de la situación, un pronunciamiento de la situación y obviamente una responsabilidad o una imposición de responsabilidad al Estado mexicano por esta práctica. Entonces, esta vendría a ser una esquematización de cuándo podríamos plantear, evidentemente, un litigio estratégico, ¿no? Ir más allá de una situación que obviamente no estamos diciendo que sea poquita, pequeñita, insignificante, porque toda persona que sufre que sufre violación de derechos fundamentales, pues es un caso de responsabilidad para el Estado. El Estado está incumpliendo sus responsabilidades internacionales de protección, de garantía y de respeto. O sea, la diferencia es que el litigio estratégico avanza mucho más allá, tiene un espectro mucho más allá. Es un litigio de impacto para revertir no solo ese pequeño caso. Mal dicho, no es pequeño caso, no solo ese caso, sino que tenga incidencia, irradiación, ¿no? Beneficios. ¿Qué obtenemos con el litigio estratégico? Pues obtenemos mucho, ¿no? De acuerdo a esta sociedad, primero el litigio de interés público siempre va a persuadir al sistema de justicia a interpretar la ley, ¿sí? Nosotros quizá en Bolivia, y ya esto lo tenemos un poco, tendríamos que tener un poco más avanzado, porque tenemos más de 20 años de Estado constitucional de derecho, donde el juez pues no puede ser el celador de la ley, o sea, el celador de la ley. ¿Qué quiero decir? El celador, una persona que está obligada a defender la ley a ultranza. Sí, el juez es guardián de la ley y guardián de la Constitución, no estamos diciendo lo contrario. Pero un celador que implique defender la ultranza sin ver si esa ley puede ser lesiva de derechos humanos, pues ese no. Eso es lo que no queremos. Esos jueces que aplican la ley de carácter formal sin visibilizar que en su aplicación se va a lesionar derechos humanos. Nosotros hemos trascendido el Estado legislado. Los jueces son jueces críticos del derecho. Y al ser jueces críticos del derecho, pues son jueces que obviamente tienen que aplicar la ley, pero la tienen que aplicar en un sentido conforme, la tienen que aplicar en un sentido respetuoso.
¿Respetuoso con qué? ¿Respetuoso con quiénes? Respetuoso sin duda alguna, con los derechos, porque ese es el fin esencial del Estado. El Estado no es un fin en sí mismo, el Estado es un instrumento para materializar los derechos humanos de esa sociedad organizada, pactada y que obviamente ha pactado de ser respetuosa en los derechos fundamentales. Entonces, este litigio estratégico, sin duda alguna, el litigio de interés público que lo llaman también, persuade al sistema de justicia a interpretar la ley, a razonar más que bajo un silogismo legislativo que obviamente en forma argumentativa lo hará, tiene que utilizar esa metodología, pero en contextos de justicia, más que en contextos de legalidad, en contextos de respeto a los derechos fundamentales. Entonces, el litigio estratégico busca persuadir, busca encontrar ese sistema de justicia y obviamente le va a obligar al juez a interpretar, a aplicar la norma en el sentido conforme, aplicar el derecho a la luz de los derechos. Ser el guardián, ser el crítico del sistema. Después, el litigio obviamente clama a las Cortes para que concreticen o redefinan derechos previstos en constituciones, en estatutos y tratados para tratar mejor sobre ilícitos de gobierno y los sociales. O sea, el litigio estratégico, sin duda alguna, tiene como esencia, como herramienta esencial al derecho. Su herramienta es el derecho, pero no es el único componente, como lo vamos a ver más tarde. Entonces, sin duda alguna, en el litigio estratégico le vamos a recordar al Estado boliviano, al Estado peruano, al Estado ecuatoriano, al argentino, que vivimos en una sociedad organizada, respetuosa de los derechos humanos, que tenemos estados y órganos estatales para materializar esos derechos, no fines en sí mismos. Entonces, por eso es que estos jueces, ya sea en sede interna o en sede internacional, pues vamos a clamarles y vamos a recordarles que ellos son los guardianes últimos de esto. ¿Para qué? Para redefinir derechos, para ampliar contenido, para incorporar a los históricamente excluidos, para que los históricamente excluidos o los que están nominados en las constituciones y a quienes se les dice que también tienen derechos, pero no viven derechos, tengan el derecho a tener derechos. Para lograr de que los derechos fundamentales, como siempre lo decimos, no sea una cuestión de privilegio. Hasta el día de hoy sigue siendo cuestiones de privilegio. Y además, pues el litigio estratégico pues nos va a ayudar, obviamente con estas irradiaciones masivas, ¿no? Nos va a ayudar a influenciar a las Cortes para aplicar las leyes y reglas favorables existentes que serían de otra forma subutilizadas, ignoradas. Entonces, esto es lo que decíamos, ¿no? La interpretación conforme. Aplicar esas leyes para la progresividad, para la eficacia expansiva de los derechos, para vivir más derechos, para que esos derechos se puedan irradiar a todos los sujetos, no solo a unos cuantos. Características. Características del litigio. Sin duda alguna, dentro de las características sabemos que el litigio estratégico implica acciones de actividad judicial, ¿no? Lo habíamos dicho que la herramienta esencial es el derecho, encaminadas a la justiciabilidad de los derechos humanos ante instancias nacionales e internacionales, ¿no? Entonces, sin embargo, el litigio estratégico, si bien se fundamenta, utiliza como herramienta esencial al derecho, ¿no? El litigio estratégico no puede ser jurídico únicamente. El litigio estratégico es una articulación, un engranaje, desde mi punto de vista, multidisciplinario, donde actúan, no solo deben actuar abogados, ¿no? Expertos, si se quiere, normativa interna y normativa
internacional. Porque la mirada del abogado, de lo jurídico, es simplemente una mirada, ¿no? Lo que necesitamos en el litigio estratégico es la conformación, como se dice, ese engranaje, esa articulación multidisciplinaria. En el litigio estratégico, sin duda alguna, tiene que haber participación de otras ciencias, otros actores, sociólogos, historiadores. Al litigar una violación masiva, la historiación, creo que está mal dicho, el poner el contexto histórico de la violación masiva es esencial en materia de derechos humanos. Entonces ahí necesitamos la participación de peritos, necesitamos la participación de psicólogos, necesitamos la participación de sociólogos. Es importante tener estas diferentes visiones, periodistas, ¿no? Entonces, como vamos a ver en las estrategias, es importante que si bien lo medular, porque lo que se va a hacer es judicializar la situación problemática, sin duda alguna no significa a que solo la perspectiva jurídica esté en el litigio estratégico, ¿no? La herramienta sin duda es el derecho, pero el fin es avanzar en la modificación estructural. Entonces, para la modificación estructural necesitamos pues a todas estas ciencias multidisciplinares en perspectiva de género es esencial, ¿no? La participación de los informes psicológicos, de los peritos, para ver la situación de la víctima, etcétera, ¿no? Los daños morales, etcétera. Y obviamente con un caso se va a abarcar un cambio con implicancias sociales. El litigio estratégico está directamente vinculado, ¿no?, con litigio de impacto, ¿no?, pero con incidencia social, ¿no? El cambio es estructural, es masivo. Si bien parte de un caso que puede ser lesión a una persona, como también puede ser lesión colectiva a muchas personas, ¿no? Tenemos tantos casos en los que no solo ha sido a una persona, sino a un grupo, masacres, ¿no? En los casos de tortura, en los casos de desapariciones forzadas, en la dictadura, por ejemplo, no han sido 1, 2, 3 personas, ¿no? Pero eso no significa a que tenga que ser siempre masivo. Lo masivo no se refiere en que la demanda tengo que tener siempre varias personas, ¿no? Puedo partir de un solo caso, ¿no? El caso de Bámaca Velázquez, por ejemplo, es un caso importantísimo, ¿no?, que ha incidido precisamente en cambios estructurales para inclusive la inversión de la carga de la prueba, para ver a la víctima y a los familiares de la víctima, en la incorporación, por ejemplo, de las víctimas, los familiares de la desaparición forzada, convertirse con este caso de Bámaca. Velázquez, pues, sin duda alguna, se determinó de que las víctimas eran, los familiares se convertían en víctimas directas, ¿no? Y que obviamente tenían que ser protegidas y en las que se responsabilizó al Estado por su lesión. No solo en el caso de Bama, que fue la víctima desaparecida, sino también los familiares, ¿no? Entonces, esto es importante, ¿no?, tener en cuenta que el litigio estratégico tiene todas estas características, ¿no?, que es un litigio que va a abarcar muchos escenarios, muchas disciplinas entran en acción para el litigio estratégico. Finalmente, en este contexto introductorio, ¿para qué sirve el litigio estratégico? Pues el litigio estratégico, un poco para cerrar lo que estamos diciendo, el litigio estratégico permite develar patrones de conducta ilegales o arbitrarios, eso es lo que queremos, cambiar todos esos patrones de conductas ilegales o arbitrarios, estructuras de violación sistémica de derechos humanos, en nuestro caso, los casos de feminicidio, los casos de violencia en razón de género, ¿no? Esto es algo que es importantísimo cambiar. Y no solo en materia de razón de género, sino en cada uno de los colectivos, ¿no? La violencia institucional que sufren, por ejemplo, adultos mayores, ¿no? O los casos de violación de los derechos de los niños y adolescentes. Los casos de violación a los derechos de los pueblos indígenas, de las personas con discapacidad. Entonces, esto es importante. Va a, primero, develar patrones de conducta. Va a
pedir la focalización, la visibilización de estas situaciones de violación, ¿no? Va a desnudar la situación del Estado, de determinado Estado en la protección de los derechos fundamentales. El Estado, la situación de los derechos, ¿no es cierto? Con los informes que nos dan los organismos, pues devela. Nos sirve también el litigio estratégico para denunciar políticas públicas que contradicen estándares internacionales, sea porque su diseño, su contenido o su implementación afecta a derechos humanos, ¿no? Esto también es importantísimo. No solo hay una ausencia de políticas, sino que si las hay, estas son deficientes, estas son contradictorias, estas son incompletas. Promover derechos no garantizados por deficiencias de la administración, esto sin duda también importantísimo, ¿no? Lo que decíamos hace un momento, ampliar el espectro de protección. Nuestra Constitución es una Constitución democrática, ¿no? El artículo 13 nos habla de la cláusula democrática de derechos fundamentales y ese es un artículo medular característico de la Constitución boliviana. Esa es la puerta, ¿no? Para ampliar este espectro, para garantizar a quienes no están garantizados en la protección de derechos fundamentales, para permitir el diálogo, si se quiere, también. Permite abrir nuevas vías de participación, fortaleciendo la capacidad de acción de las organizaciones. Sin duda alguna, el litigio estratégico es un escenario de articulación, como decíamos, de todas estas organizaciones de defensa de los derechos fundamentales. La articulación de las organizaciones, la participación conjunta, compartida, es fundamental para un resultado exitoso en materia de litigio estratégico. No dejemos solos a las organizaciones. Si bien vemos de que la organización X es defensora de los derechos de la mujer, a mí no me importa porque yo defiendo a los derechos de los animales, por ejemplo, ¿no? Esto es la defensa de los derechos humanos es una defensa compartida, no sesgada, no individualizada ni sectorial. Si bien cada organización se dedica a la promoción y defensa, sin duda alguna es fundamental. Pero en materia de litigio estratégico es fundamental ver cómo puedo cooperar yo, ¿no? Puede ser que yo, mi organización de defensa de derechos humanos, pues ya esté sólidamente estructurada, y pues tengo inclusive peritos, ¿no? Tengo peritos especializados, tengo peritos que son expertos, por ejemplo, en el análisis del daño moral, psicológico, y tengo una organización que obviamente está luchando, pues, ¿cómo no va a haber esta complementación, este trabajo compartido? Porque al final la lucha es única, ¿no? La lucha es lograr vivir derechos fundamentales, ¿no? Entonces, esto es importante. Con el litigio estratégico, pues logramos cambios estructurales para personas en situación similar y obviamente también logramos aumentar la toma de conciencia y generar el debate público, ¿no? Uno de los cambios estructurales que se busca y que sin duda alguna creemos que ese es el esencial, ¿no? Es el cambio en la sociedad, ¿no? Queremos sociedades participativas, queremos sociedades no que empáticas con la situación problemática del diario, porque hoy día serán ellas, mañana seremos nosotras, o sea, no es una cuestión, es que esto no es mi problema, es que yo pienso así y no. Los derechos humanos son el espectro de la democratización, ¿no? No podemos, no hay una verdad en lógica de derechos humanos. Esto es importante, ¿no? Y esto lo hemos vivido desde el momento de la especificación de los derechos humanos. No podemos hablar de patrones, ¿no? Sin duda alguna, porque los modelos, los patrones generan exclusión. Claro, porque si empezamos a generar patrones, pues es que por eso no entran pues las personas con discapacidad porque no están dentro de ese patrón,
o es que los pueblos indígenas, ellos tienen una visión diferente, ellos creen en la madre tierra, ellos tienen lo comunitario y no, yo soy individual, yo tengo una perspectiva individual, yo tengo una lógica muy diferente, una visión diferente. Entonces, todo eso es importante tener una toma de conciencia donde la sociedad se interiorice, se compenetre, se interpenetre de todos estos problemas y obviamente llegar a la sociedad en materia de estrategias, en litigio estratégico es esencial, es fundamental, ¿no? En todos estos aspectos. Un aspecto que quisiera tocar es una pequeña diferencia que tiene que ver con los servicios legales. Creo que ya lo hemos dicho hace rato, ¿no? El litigio estratégico es un impacto, son casos de alto impacto, de impacto masivo, va más allá del caso, busca lograr cambios en el marco normativo y en la sociedad, tiene una proyección social, que estos son componentes muy, muy diferentes a lo que existe en los servicios legales. En el servicio legal simplemente se busca resolver la situación particular del caso. No va a buscar lograr un cambio en el marco normativo o un cambio estructural. Es un caso para defender y restablecer el derecho en sí, ¿no? Sin esta proyección social que se pueda dar. Y quizá en estos aspectos, pues la lucha que podemos plantear es pues en ir generando mecanismos, si bien las acciones de defensa son acciones de defensa individual de derechos fundamentales, sin embargo ya tenemos que empezar a exigirle a nuestras cortes la necesidad de, al ver de que no, el problema de Juan no es únicamente un problema de Juan, sino que hay muchos Juanes, pues empezar a dar respuestas globales, respuestas objetivas, dar respuestas de incidencia masiva, ¿no? Esta es una lucha que se la hay que construir, que la podemos comentar luego. Bueno, con eso habríamos realizado una pequeña caracterización. Creo que es esencial de recordar lo que es el litigio estratégico. No podía entrar en esto porque tengo un grupo, creo que es heterogéneo, entonces no creo estar solo con expertos en materia en defensa de derechos humanos, sino que creo que también tenemos un componente de estudiantes, de universitarios y de gente que está empezando y que, bueno, mis disculpas a quienes son expertos si esta parte les ha parecido, bueno, esto ya sabemos, sí, pero es una especie de, por esta es la parte introductoria, ¿no? Ahora, bases del litigio estratégico, o sea, primero hemos visto qué es, cuándo presentar, ¿no? Y dónde presentar. Luego vamos a ver el cómo, ¿no? El dónde. O sea, ¿qué es lo que tenemos que tener nosotros como cimientos? Porque yo o nosotros o todos los que formamos parte de organizaciones o que somos independientes en la defensa de los derechos humanos, pues no nos vamos a poder, no podríamos hablar de litigio estratégico de defensa de derechos humanos en gobiernos dictatoriales, por ejemplo. O en gobiernos donde tengan bases ¿cómo se dice? Fuentes jurídicas diametralmente opuestas a la defensa de derechos humanos, ¿no? O sea, es impensable, ¿no? En la época de las dictaduras, imagínense, si uno empezaba a defender derechos humanos, pues no, creo que ni podría poner la primera palabra, ¿no? A eso se refiere, ¿no? ¿Qué bases, qué cimientos, qué escenario, en qué escenario debo estar, ¿no? Es importante para ver lo exitoso, ¿no? Ahora, esto no quiere decir que los litigios estratégicos no se han dado precisamente, más bien los que han tenido bastante éxito son aquellos que se han logrado precisamente en esas situaciones de ausencia de Estado de Derecho, de grupos en las guerrillas y todo eso, todas esas violaciones sistémicas más bien han dado lugar, ¿no?
Pero lo importante, creo yo, también es que si nosotros estamos en un cimiento, en un escenario propicio, porque en lo estratégico, en el análisis de las estrategias para plantear un caso de impacto, pues tengo que ver cuál es mi situación histórica, social, económica, ¿no? Entonces, sin duda alguna, un litigio estratégico o una lucha por la protección de derechos fundamentales va a tener bastante éxito, sin duda alguna, porque va a ser mucho más abierta si estamos hablando de un Estado de Derecho, ¿no? En un Estado de Derecho donde se entiende pues que no hay la omnipotencia de quien gobierna o de quienes gobiernan, y que obviamente es un Estado que es respetuoso de las leyes y es respetuoso de los derechos fundamentales, donde un Estado que se concibe de que no es un fin en sí mismo y que es un Estado para la protección, el respeto y la garantía de los derechos fundamentales, pues sin duda alguna nuestros resultados pueden tener mayores resultados, mejores resultados. Entonces, esto es importante. En sociedades verticales, pues sin duda alguna, este es otro elemento. En sociedades verticales, sin duda alguna, es mucho más difícil. No es imposible, es más bien ahí donde el germen tiene que nacer, ¿no? En la lucha para que esa sociedad deje de ser vertical, sociedades patriarcales, por ejemplo. Entonces, una sociedad democrática y deliberativa, que es la sociedad que hoy en día queremos, mayor participación, es el pueblo, es la sociedad la que debe participar. Ya la lógica de solo ver la democracia representativa, eso ya está desde mi perspectiva, eso ya hemos pasado eso. La confianza en el legislador, pues la hemos tenido, la seguimos teniendo, pero no es esa confianza ciega, omnipresente, como se tenía en el Estado legislado, ¿no? El legislador era omnisciente, omnipresente y omnipotente, ¿no? Eso ya no. Es el pueblo, el pueblo, la sociedad, desde su realidad, desde su situación. Los grupos, los colectivos históricamente discriminados tienen que tener participación, no solo en la demanda, en el grito de sus luchas, sino en la deliberación, en la construcción de políticas públicas. Ya no podemos, así como decimos que no se pueden construir leyes desde el laboratorio, tampoco se pueden construir sentencias desde el laboratorio. Es importante que los problemas reales formen parte de la deliberación, del pueblo tenga la posibilidad de participar, de cuestionar, de pedir, de reivindicar, ¿no? Es lo que vivimos en cada una de los escenarios de generación de políticas públicas. Es importante que se escuchen nuestras necesidades. Nosotros hemos cambiado de modelo de Estado, de un modelo de Estado hemos pasado a un modelo de Estado con autonomías, y precisamente el Estado con autonomías es ese bajar, es esa descentrar al Estado que está arriba, ¿no? Y que piensa que tiene una sociedad y que empieza a emitir leyes y realizar política pública desde una visión sin bajar, sin acercarse a las necesidades reales del ciudadano. Entonces, esto es importante. Y obviamente, una sociedad que va a ser democrática, deliberativa, ¿no? Donde va a poder donde cada uno de los grupos vulnerables, históricamente excluidos, van a tener el derecho a participar, pues sin duda esto se lo vive en constituciones democráticas, ¿no? En constituciones democráticas que permiten precisamente escuchar al otro, constituciones dialógicas, donde estos grupos vulnerables se visibilizan, se proyectan, existen, ¿no? Las miradas desde el adulto mayor, las miradas desde los pueblos indígenas, las miradas desde la mujer, ¿no? Aplicar el derecho desde los escenarios de la discriminación hacia las mujeres es importante. Es importante ver esas situaciones de múltiple discriminación. Los jueces ya no pueden razonar únicamente desde esa lógica subsuntiva
de la norma y el caso concreto, pues estoy diciendo, o sea, simplemente de una cuestión de subsunción. Esa subsunción tiene que ver la realidad concreta. No estoy diciendo que no tiene que haber subsunción, obviamente tendrá que haber una subsunción luego de una reconstrucción normativa, pero en la subsunción, en la situación fáctica, pues hay que ver esas diferentes realidades de discriminación. Cómo viven los diferentes grupos, los diferentes colectivos esos derechos, o cuál es el margen, ¿no? O el impacto diferenciado que existe, ¿no? En los diferentes grupos de histórica exclusión en materia de derechos humanos. Y fundamentalmente a nosotros pues arribamos o hemos cimentado las bases de un constitucionalismo dialógico con cláusulas específicas que están en nuestra Constitución. La cláusula 13 es una de las bases del constitucionalismo dialógico, pues el 13 nos habla de la cláusula abierta de derechos humanos, ¿no? Que lo que se dijo en el momento del Estado, del poder constituyente, es una lógica de derechos que existió en ese momento, pero eso no significa el devenir de los derechos. Y un constitucionalismo dialógico implica visibilizar los diferentes lenguajes de derechos. No hay una lógica discursiva única de derechos humanos. Hay diferentes lógicas porque hay diferentes realidades, ¿no? Entonces, en una constitución democrática como la boliviana, pues sin duda alguna, nuestro espectro, nuestro escenario es amplio. Pues es un marco muy abierto para tener resultados satisfactorios en materia de litigio estratégico. No estamos en una sociedad vertical, ¿no? Que podríamos diagramarla así, o más bien hoy en día hemos abierto nuestro espectro dialógico, ¿no? A diferentes visiones. La presencia indígena, lo plurinacional es fundamental en este constitucionalismo dialógico, y fundamentalmente la visibilización de los diferentes colectivos, de los grupos de histórica discriminación, es esencial para centrarnos en este constitucionalismo dialógico que en sede interna es medular, ¿no? En materia de litigio estratégico, que lo vamos a ver después y a lo largo de lo que ustedes, en las diferentes sesiones. Bueno, habíamos visto el qué, el cuándo, y ahora vamos a ver el cómo, ¿no? El dónde, ¿no? Y el cómo, ahora. El litigio estratégico, sin duda alguna, tiene que tener estrategias, ¿no? O sea, armar un caso de impacto, de alto impacto, no es un caso sencillo, ¿no? Es como habíamos dicho. No es simplemente que un grupo de abogadas o abogados decidan agarrar y, bueno, vamos a llevar este caso y listo, para de contar. No. Para una adecuada estructuración del litigio estratégico, pues tenemos que hablar de varias estrategias, ¿no? Entre estas estrategias, pues primero es establecer los objetivos que se persiguen. ¿Qué queremos? ¿No? ¿Qué buscamos con el litigio estratégico? Sin duda alguna va a ser revertir una situación de sistémica violación. Puede ser que queremos que, por ejemplo, una reforma de una política pública. Queremos, por ejemplo, una reforma legal. Queremos un cambio de conducta, ¿no? Un cambio de conducta en las autoridades, un cambio de conducta en la sociedad. Entonces, lo primero para un litigio estratégico es establecer los objetivos que se persiguen. Después, pues veremos también el análisis de la viabilidad del caso, ¿no? En el análisis de la viabilidad del caso vamos a hacer, además de estudiar qué caso vamos a presentar, no es suficiente estudiar la existencia del caso. Hay que ver, por ejemplo, tengo el caso, sin duda alguna, pero tengo pruebas para demostrar. ¿Cómo hago para demostrar y decir mi verdad, contar la verdad de la situación? ¿Tengo recursos económicos? ¿Tenemos recursos económicos?
¿Contamos con recursos económicos? ¿Hasta dónde vamos a poder llegar con nuestros recursos económicos? Porque no nos olvidemos que en el litigio estratégico, tanto en sede nacional como en sede internacional, pues los gastos los va a recoger la víctima, pero en muchos casos y en la mayoría de los casos de litigio estratégico, las víctimas no tienen recursos. Entonces ahí necesitaremos ver las alianzas estratégicas, ¿no? Ver, por ejemplo, organizaciones, fundaciones que sin duda alguna, gracias a Dios, existen, ¿no? Para fortalecer estas luchas, ¿no? Entonces, en el análisis de la viabilidad del caso hay todos estos aspectos. Y en el análisis de la viabilidad del caso nunca nos debemos olvidar de analizar la situación histórico, política, económica y social que existe para ver los resultados futuros, ¿no? Ver estratégicamente, ¿no? Cuál es la percepción de la sociedad, cuál es la percepción del juez, cuál es la percepción del mismo Estado, ¿no? Si ya vamos a ir a sede interna. Decíamos el rato, análisis de los recursos que se tienen. Y obviamente el diagnóstico de la percepción de los jueces en torno al caso, ¿no? Sin duda alguna también. Si sabemos que todavía estamos en sede interna y vemos que el caso, por ejemplo, ya lo tenemos que justiciabilizar en sede constitucional, pues ahí tendremos que ver estratégicamente dónde vamos a plantear el caso. Bueno, nos conviene plantearlo en La Paz. ¿Por qué? Estoy diciendo, hipotéticamente hablando. ¿Por qué? Porque aparentemente la sala tantos ha tenido cierta, vemos, porque hay que hacer un estudio y un análisis de caso, no para ver, pero si vemos, por ejemplo, que las salas del tribunal departamental son esencialmente formalistas y obviamente no razonan con perspectiva de género, etcétera, pues tendremos que ver la viabilidad de plantear el caso, por ejemplo, en otro departamento, ¿no? Inclusive ver, plantear, por ejemplo, cuestiones de aborto, ¿no? Por ejemplo, ver cuál es la percepción que los jueces tienen. Si este caso va a llegar al Tribunal Constitucional, pues hay que hacer cierto análisis de cómo piensan estos jueces en materia de aborto, ¿no? Todas esas cosas es indudable también tenerlas en cuenta al momento de ver la viabilidad del caso, ¿no? O sea, no es solo cuestión de decir, tengo el caso y lo planteamos, y no, hay que ver inclusive la oportunidad. Bueno, son cosas que ustedes ya lo saben, pero simplemente recordarlas, ¿no? El análisis del caso en términos políticos y sociales, ¿no? Análisis de las condiciones políticas o el contexto donde se está presentando. Un estudio de la posición que tiene el Estado, que tiene el sistema, ¿no? Ver si el sistema universal está siendo más protectivo, está siendo más invasivo en escenarios de protección, pues yo plantearé el caso ante el sistema universal, porque el sistema interamericano, por ejemplo, no está tomando en cuenta estos aspectos, o analizaré y veré si el sistema interamericano ha dado respuestas mucho más efectivas, por ejemplo, en materia de reparación, cómo está en materia de reparación el sistema universal, cómo está recibiendo el sistema interamericano esta temática, por ejemplo, en casos de inversión de la carga de la prueba, no sé, va a depender de todo este análisis, ¿no? Y obviamente cuál va a ser la reacción del Estado ante la presentación del asunto, cómo creemos que podía actuar, o cuál está siendo la respuesta, o a veces inclusive en la viabilidad de las estrategias de los recursos que se tienen en sede interna, pues a veces no hay necesidad, ¿no? Ojalá no hubiera necesidad de llegar hasta el sistema interamericano o hasta el sistema universal. Lo ideal sería pues que nuestros estados sean respetuosos de los derechos humanos, y obviamente si tenemos estados que tienen constituciones tan fuertes como el caso boliviano y que tienen acciones de defensa eficaces, nominativamente eficaces, sin duda alguna, y con una lógica de aplicar el derecho a partir de la lógica de los derechos humanos, pues no habría necesidad de llegar hasta el sistema interamericano y pues llegar hasta el Tribunal Constitucional. Pues cuando tenemos tribunales activistas en materia de derechos fundamentales, pues en sede interna no sería necesario litigar hasta las altas esferas, ¿no? Cortes constitucionales
que están siendo expansivas, que están juzgando con perspectiva de género, cortes constitucionales que están aplicando enfoque diferencial, cortes constitucionales que no se están atascando ni enmarañando en los formalismos, pues esos son las cortes que nosotros queremos. Cortes que deciden pues recordarle al legislativo la generación de políticas públicas, cortes que realmente quieren controlar a los órganos estatales, pues sería la situación propicia para litigios estratégicos y para avances en materia de derechos humanos. Pero bueno, la realidad no es así y sin duda alguna, pues el análisis en términos políticos y sociales es fundamental. En las estrategias habíamos dicho que lo importante es establecer nuestros objetivos. ¿Qué queremos conseguir al litigar el caso? Resumiendo, pues preguntarnos, ¿queremos una reforma legal? ¿Queremos crear o modificar políticas públicas? ¿Queremos que se implementen políticas públicas? ¿Sí? En determinados derechos. ¿Sí? Que se implementen, por ejemplo, diferentes políticas que no están siendo tomadas en cuenta, por ejemplo, en materia de protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, en la situación del derecho a ser oídos, a ser escuchados. Ay, pero no, está el código, está la norma, sí, pero ¿y se la aplica? En sede administrativa se aplica el derecho a ser oído en materia de derechos de los niños, niños y adolescentes, en materia de derechos del adulto mayor. La perspectiva de género se está aplicando, cuánto de perspectiva de género se aplica en instancia administrativa, etcétera, ¿no? Modificar esas políticas públicas. ¿Hacia dónde se está llegando? ¿Hacia dónde está llegando el juzgamiento con perspectiva de género, la sanción con perspectiva, la reparación con perspectiva de género? O la reparación de derechos humanos, ¿no? ¿Qué queremos cambiar? Queremos cambiar patrones de conducta de las autoridades, como ha habido en diferentes casos. En el caso MZ en Bolivia, pues sirvió, por ejemplo, para incorporar el juzgamiento con perspectiva de género, la generación de protocolos, por ejemplo. Queremos generar una cultura respetuosa de derechos humanos, una cultura tolerante en materia de derechos humanos. Queremos participación de la sociedad, de las organizaciones, la deliberación, etc. Eso en cuanto a establecer nuestros objetivos, ¿no? Después, el análisis de viabilidad del caso, ya hemos visto, de ventajas y desventajas, el interés público, que sea un caso paradigmático, demostración de los defectos estructurales del sistema, las repercusiones que se va a tener, el análisis de recursos, de los mecanismos a utilizarse, esto ya hemos visto. En el análisis de los recursos, no solo se refiere a económicos, sino sobre todo a los recursos estratégicos en materia de sistemas, ¿no? De recursos internos, ¿no? Recursos legales, tanto internos o internacionales, ¿no? Análisis de los recursos administrativos, judiciales, el aspecto de las probanzas, ¿no? Esto es fundamental. Y aquí es donde el espectro de lo jurídico se ve únicamente, es una sola faceta, ¿no? En materia de probanzas, estrategias, ¿no? Los peritajes, todo esto es importante tomar en cuenta. En situaciones, por ejemplo, de violencia masiva y donde evidentemente ha sido el Estado, ¿no? El que ha sido el agente, ¿no? De la lesión de derechos humanos, sin duda alguna, ahí nosotros ya tenemos que conocer los avances, tanto jurisprudenciales, ¿no? O estándares internacionales en materia de inversión de la carga de la prueba. Esto es importante. En materia de los recursos, sí, por eso es que el litigio estratégico es, sin duda alguna, a la vez, en cada caso,
cada organización se convierte en expertos, porque estamos obligados a estudiar la materia, ¿no? A saber, por ejemplo, que en materia de violencia, de violación sexual, saber que ya es considerado como tortura, que en estos casos hay una inversión de la carga de la prueba por el tipo de delito que existe, ¿no? Y que si bien no tengo un elemento probatorio, pues es el Estado el que tiene que probar que no cometió la lesión, ¿no? Esto es importante en casos de tortura, en casos de desaparición forzada, por ejemplo. Los casos de desaparición forzada, los casos de tortura, en los casos de tortura, el caso J, es importante, o el caso de Inés Ortega versus México, es importante cómo ha permitido articular en materia de probanza, ¿no? Entonces, conocer toda estas fuentes jurídicas es esencial y forma parte ya de un elemento estratégico para lograr un litigio satisfactorio, ¿no? Tanto en el ámbito internacional como en el universal. Trazo de estrategias, ¿no? Habíamos dicho que la estrategia es multidisciplinaria, ¿no? No es solo una estrategia jurídica. La estrategia jurídica es medular, acabamos de ver. El conocer la normativa interna, manejar los recursos internos que se tiene, análisis, conocer el sistema, ¿no? No solo interno, sino el internacional, todo el avance que se tiene en materia de probanza nos va, o no solo en materia de probanza, sino en materia de protección de derechos fundamentales, nos va a permitir viabilizar y decir, bueno, ya tenemos estos avances, claro que tenemos estos avances en materia de derechos humanos y por lo tanto vamos a tener la posibilidad de tener aspectos exitosos, ¿no? Un resultado exitoso porque ya la Corte Interamericana se ha pronunciado, por ejemplo, en materia de consulta previa en el sistema interamericano y obviamente en el Estado boliviano hasta el día de hoy seguimos luchando por consulta previa, etcétera. Entonces ya tenemos cierto avance, pero no solo eso, ¿no? Sino también hay que hacer este estudio de la situación política, ¿no? En la que se está viviendo en determinado contexto político, en determinada situación que se está afrontando y obviamente eso también va a incidir en la viabilidad o no del planteamiento del litigio estratégico. El aspecto económico es fundamental, pero sin embargo eso no puede servir para decir, bueno, no tenemos recursos económicos y no lo planteamos. Eso ya estratégicamente hay que irnos articulando con diferentes organizaciones, por eso es importante estas charlas, esta compenetración en estos escenarios. La estrategia psicojurídica es importante, por ejemplo, en materia de víctimas de violencia, ¿no? El apoyo, los peritajes y todo eso hay que ver. Y lo comunicacional, ¿no? Esto es fundamental, la sensibilización. Como habíamos dicho, el litigio estratégico no solo es jurídico, ¿no? El litigio estratégico va mucho más allá, ¿no? Va más a avanzar en otros escenarios, son escenarios compartidos, no podemos pensar de que solo se va a ganar en corte, ¿no? Y con argumentos jurídicos, no. Es importante tener incidencia masiva. Ahora el manejo de las redes es importantísima en materia de derechos humanos, ¿no? Y ahí sí que tenemos que incidir mucho. Los jóvenes, sin duda alguna, el manejo que tienen en redes sociales hace que todo sea masivo y obviamente el apoyo es esencial. Entonces, los medios, la situación comunicacional a través de una experticia en redes, pues sin duda alguna va a ser satisfactoria, con éxito, y que esto era impensable en otros escenarios, ¿no? Bueno, con esto ya hemos emitido el cómo, etcétera, y dentro del cómo, a través de las diferentes estrategias, pues a mí me gustaría cerrar, esto ustedes ya lo van a tener mucho más precisado, ¿no? Mucho más precisado, no sé si me estoy yendo, pasando el tiempo, está ahí, creo que sí.
Con esto voy a terminar. Con esto voy a terminar para no cansarles, quizá este pincelazo que vamos a dar, lo podemos profundizar con las preguntas, ¿no? Porque ya estoy hablando mucho y me gustaría escucharlo. ¿Perdón? Tú puedes definir la metodología, no hay ningún problema. A partir de cuando podemos interactuar, tú lo puedes definir, estimada Sí. Patricia. Gracias. Me gustaría avanzar esta partecita más y ya nos entramos a un escenario de dialógico con los participantes, ¿no? Herramientas argumentativas. Hemos visto las herramientas, las estrategias, ¿no? Para plantear un litigio estratégico, pero también tenemos herramientas argumentativas y también tenemos las herramientas instrumentales, ¿no? Dentro de las herramientas argumentativas en el litigio estratégico es importante hablar el manejo del enfoque diferencial e interseccional. La evolución de los derechos humanos, pues precisamente ha ido avanzando. Ya no hay un solo estadio de evolución de los derechos humanos, ¿no? Un solo modelo o patrón al que nos referíamos. Hay diferentes miradas, hay diferentes lenguajes y obviamente nuestros jueces, nuestras cortes, nuestros legisladores, nuestros administradores tienen que realizar política pública con un enfoque diferencial. Tienen que llegar realmente a proteger y garantizar los derechos desde las mujeres, desde sus realidades, no desde un patrón. Y dentro de esas mujeres, en los diferentes colectivos, ¿no? Porque no hay un solo modelo de mujer. Claro, no hay un solo patrón, hay diferentes realidades. Porque tiene diferente realidad la mujer indígena. El impacto de la discriminación hacia ella es muy diferente. Entonces, el enfoque diferencial en política pública, en generación de sentencias, en aplicación del derecho mismo, debe llegar a estas especificidades. A la niña, a la adulta mayor, a la anciana, a la migrante, a la mujer que está en máxima situación de vulnerabilidad, a la mujer cabeza de hogar, que no es la misma situación de una mujer que tiene familia, que tiene un núcleo familiar, que tiene una pareja, no está en el mismo contexto, ¿no? Entonces, el enfoque diferencial interseccional es importantísimo, pero es importantísimo como herramienta argumentativa, ¿no? Tengo que ver mi situación problemática desde esa realidad de múltiple discriminación. Empezar a visibilizar al sujeto. Ya no estamos, como diría María Elena Tar, con jueces, ya no queremos, mejor dicho, jueces con toga y con la venda, ¿no? Es un ejemplo muy gráfico. Queremos jueces que se quiten la toga y obviamente se quiten la venda, pero para ver esas realidades de contexto, a esas situaciones de múltiple marginalidad, de múltiple discriminación, de múltiple exclusión. ¿Para qué? Para dar respuestas diferenciadoras. El derecho a la igualdad, no, lo que queremos no solo es una igualdad formal, queremos una igualdad sustantiva. Y el derecho a la igualdad precisamente sustantiva exige visibilizar, dar respuestas concretas a esas diferentes situaciones de contexto. No hay patrones, modelos, o si se quiere decir plantillas. No puedo yo responderle de igual manera a una situación que está en múltiples situaciones de discriminación. ¿Entienden? Entonces, en el litigio estratégico es importante conocer y manejar estas herramientas argumentativas, el enfoque diferencial, el control de convencionalidad, el manejo del control de convencionalidad es importantísimo en materia de derechos humanos. ¿Por qué? Porque más aún en el contexto boliviano nuestro sistema está pluralizado. Es un sistema con fuentes plurales, ¿sí?
fuentes plurales a nivel interno y a nivel externo. Entonces, nuestro sistema no decanta en la ley únicamente, y en la ley que nace el legislador, o únicamente en la Constitución. Nuestro sistema plural a nivel interno es Constitución, ley, normas y procedimientos propios de naciones y pueblos indígenas, y además jurisprudencia por el modelo de Estado constitucional. Pero además abarca ¿qué? Los instrumentos internacionales, lo que llamamos bloque de constitucionalidad. Entonces, cuando vamos a realizar esa carga argumentativa, pues no solo me debo decantar a lo que se ha desarrollado en derecho interno, sino también lo que está en el derecho interno, en los instrumentos internacionales. No solo debo realizar control de constitucionalidad, sino también tengo que realizar control de convencionalidad. Debo saber, ¿no?, cómo se aplica mi sistema y debo aplicar ese sistema. Si estamos hablando de derechos humanos, pues nos tenemos que focalizar en cada uno de esos colectivos y manejar con experticia, ¿no? O sea, para lograr resultados exitosos, claro está. Estos instrumentos internacionales que se han creado en el proceso de especificación de los derechos humanos. Y no solo lo que dicen los instrumentos, sino lo que sus intérpretes y los órganos de control y supervisión han dicho de eso, porque de esa manera le vamos a recordar al Estado sus deberes de respeto y de garantía. Porque ya no le estamos diciendo no, yo o tú o cualquiera de nosotros, le estamos recordando al Estado que está incumpliendo, está inobservando todos estos estándares que han dicho estos instrumentos. Y que si no cambia la situación, pues el día de mañana, si no es en sede interna, va a ser responsable en sede internacional. Entonces, en el contexto boliviano, necesitamos manejar estas 4 herramientas argumentativas al momento de plantear el caso. El enfoque diferencial, manejar el control de convencionalidad, el bloque de constitucionalidad, que el bloque de constitucionalidad, el manejo del bloque de constitucionalidad, nos abre el espectro no solo a analizar las normas, a visibilizar los instrumentos, a visibilizar qué convenciones, qué pactos, qué declaraciones hay, sino a visibilizar las cláusulas interpretativas que dicen esos instrumentos. ¿Cómo se aplica el derecho? ¿Cómo se aplican esos instrumentos internacionales? ¿Sí? El bloque de constitucionalidad nos permite internalizarnos en todas estas cláusulas interpretativas que felizmente están constitucionalizadas en la Constitución y en los instrumentos internacionales del bloque de constitución. Entonces, todo eso, sin duda alguna, lo tenemos que manejar. El manejo del famoso pro persona es sustancial. ¿Cuáles son los límites del pro persona? ¿Hay límites en el pro persona? Entonces, eso hay que ver. Y para cerrar, la doctrina del estándar jurisprudencial más alto, ¿no? Nosotros tenemos unas sentencias emblemáticas en materia de estándar más alto, y esto es una de las estrategias argumentativas que tenemos que manejar. El manejo de la jurisprudencia. El manejo de la jurisprudencia más favorable. El pro persona se dimensiona no solo a partir de una preferencia interpretativa, preferencia normativa, sino también una preferencia jurisprudencial, ¿no? Elegir aquella sentencia, un caso de colisión de precedentes que lamentablemente no podemos evitar de que existan precedentes contradictorios. No deberían existir precedentes contradictorios porque se supone que si la lógica de un juez, de un tribunal constitucional, por lo menos coherente con un Estado constitucional, es lograr que los derechos crezcan, progresen, no retrocedan, pues entonces no debería haber jurisprudencia contradictoria, pero lamentablemente en Bolivia hay. Entonces, frente a este escenario de contradicción, ¿qué tengo que hacer? No elegir la que me convenga, tengo que elegir la que es coherente con un sistema jurídico como el boliviano, que es aquella que propugna la protección más favorable al derecho fundamental. Entonces, el manejo de eso. ¿Cómo se utiliza, cómo se maneja el estándar más alto en materia de colisión de derechos fundamentales?
¿no? Los escenarios que existen. ¿Cuál voy a aplicar? Ah, es que no, yo tengo que aplicar, ¿cómo se dice? Adultos mayores, pero ¿y si estoy en un problema de colisión de adultos mayores y niños, cuál aplico? Ahí tendré que utilizar la técnica de la ponderación. Todo eso es importante, este manejo, y es esencial para un adecuado litigio estratégico. Y finalmente, dentro de estas herramientas argumentativas, pues terminaría yo la conversación con las herramientas para el litigio estratégico, los instrumentos de los que nos tenemos que valer, ¿no? La utilización, sin duda alguna, en litigio estratégico, eso nos diferencia de otras estrategias de defensa, que es la visión multidisciplinaria, ¿no? La utilización de un espectro multidisciplinario, no solo jurídico, y estos mecanismos fundamentales. El amicus curiae. Los amigos del tribunal son importantísimos en materia de litigio estratégico, las veedurías ciudadanas, ¿no? Todos estos mecanismos son importantes para un adecuado litigio estratégico. En sede interna nosotros ya lo tenemos, ha sido construido jurisprudencialmente. Ustedes saben que el amigo del tribunal es una figura que se utiliza en procesos judiciales o administrativos o constitucionales, a partir de la cual una persona natural o jurídica, una organización de cualquier tipo, como ser una organización no gubernamental o cualquier asociación, fundación, entidad supraestatal, como los relatores en el ámbito del Sistema Universal o Interamericano de Protección de Derechos Humanos, se presentan ante los juzgados, ¿no? Instancias administrativas o tribunales ordinarios o de justicia constitucional, para exponer criterios de orden técnico, jurídico esenciales para la causa. Los amigos del tribunal, las veedurías ciudadanas son los mecanismos de un proceso de democratización en la aplicación del derecho, ¿sí? Lo que decíamos, los casos ya no son de laboratorio, necesitamos participación, necesitamos que el juez, porque la falibilidad humana y más aún de los jueces, pues es un bagaje amplio en materia de derechos humanos, necesita involucrarse técnicamente. El juez no lo sabe todo, ¿no? Y más aún si estamos hablando ahora de enfoque diferencial, estamos hablando de procesos de especificación de derechos humanos, pues su visión tiene que ser abierta a la presencia de estos amigos del tribunal. Los amigos del tribunal no son parte dentro del proceso. Son expertos, son gente que quiere el fortalecimiento, sin duda alguna, de los derechos humanos. No son parte procesal, ni su naturaleza se equivara a los peritos, ¿no? Son sujetos ajenos y neutrales al proceso, pero que tienen experticia, que tienen conocimiento, que manejan. Entonces, ¿cómo no vamos a escuchar a estos expertos? Si sigue habiendo ahora jueces que se cierran, pues sin duda alguna les tendremos que recordar que existe jurisprudencia que permite la incorporación de los amicus curiae en todo escenario, no solo en sede constitucional, sino en sede ordinaria, administrativa, ¿sí? Hay varias sentencias, si quieren se las anotan. La sentencia 1472-2012 es la primera de las sentencias que en acción popular se ha incorporado jurisprudencialmente el amicus curiae. La sentencia 1082-2013 dispone su utilización a los jueces y tribunales de garantías, ¿no? Y obviamente la 1946-2013 permite su incorporación en toda acción de defensa. Y no solo en las acciones de defensa, reiteramos, sino en todas las instancias administrativas y judiciales, la participación del amicus curiae o amigos de tribunal es necesaria, es útil, ¿no? Para el juez, para las partes, y su incorporación no puede ser vedada. Estamos en un estado, habíamos dicho, un constitucionalismo dialógico que exige la participación, que exige la democratización de la aplicación del derecho. Y con esto había terminado muy rápidamente. Yo les pido mis mil disculpas por haberme extendido. Creo que dije 45 minutos y me he pasado.
Querida Patricia, yo reitero el agradecimiento y el profundo reconocimiento que tenemos desde la ONG Realidades hacia todo el trabajo que realizas, tanto académico como en la defensa precisamente de casos a través del litigio estratégico, ¿no? Nosotros hemos podido ver cómo es importante y efectivo. Hemos visto a nivel municipal cómo se ha impulsado, por ejemplo, a la aplicación de las medidas de protección de urgencia. En un caso, precisamente, estamos atendiendo, ¿no? Con María Elena, contigo y con Gabriela. Y bueno, yo quiero reiterar el agradecimiento y agradecer también a todos y todas por su participación, a las promotoras comunitarias para estar hasta esta hora compartiendo este espacio de formación y reiterarles que van a tener más información en la plataforma y también todas las personas que no hayan podido participar pueden ver el video hoy en la plataforma de investigación y formación especializada del PIFE, que el conocimiento es abierto y amplio para todos, ¿no? Entonces, les invitamos, por favor, a participar. El miércoles 3 también tendremos el segundo webinar de este espacio con el tema de la perspectiva de género como fundamento del litigio estratégico para la tutela de derechos en la vía constitucional. Muchísimas gracias, querida Patricia, y un abrazo enorme. Gracias por todo. Gracias, Taí. Yo soy la agradecida y sobre todo por la amplia participación. A mí me encanta que exista, que sea un evento con tanta gente comprometida en la defensa de los derechos humanos. Somos felices nosotras en esto y obviamente estos son semilleros, ¿no? Y estos efectos multiplicadores que nos ayuda, por ejemplo, a ir materializando y a generar espacios de eficacia expansiva de los derechos fundamentales. Es una lucha dura, es una lucha en todo sentido dura, ¿no? Emocional, sin duda alguna, pero no puede ser, o sea, tiene que ser más bien una lucha incansable, o sea, no somos pocos, creo que es mucha medida que se generen estos espacios, pues seremos más y más, y obviamente esta ilusión, ¿no? Este ideal de que realmente todos tengamos el derecho a tener derechos humanos, sea materializado. Yo me voy feliz y contenta y agradecida nuevamente por tu invitación y obviamente formar parte en la medida siempre que tú nos llames, pues yo estaré presente. Muchas gracias, querida Taí, muchas gracias a todos quienes han presenciado y han participado y obviamente tanto con sus preguntas y con su presencia y con sus ganas de seguir luchando en materia de protección de derechos fundamentales. Pues hasta la próxima. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Hasta luego.